una cosa es capturar y enviar narcos, pero otra bien diferente y es o es potencialmente más importante aún, o tan importante como el encontrar narcos, el saber a dónde va el dinero, en qué partes del sistema político se ha empleado ese dinero y cómo ese dinero del narcotráfico ha corrompido las esferas políticas en México. Ellos dos son el eslabón perdido por una relación que ha venido negando sistemáticamente en México que exista, la relación que es además genealógica entre el partido Morena y los cárteles del narcotráfico. Este tema vuelve inevitablemente a la palestra pública. Ahora ocurre envuelto en dos temas muy concretos. Uno es el juez Kogan, que está negando que la petición del Chapo Guzmán de poder ser en algún momento extraditado a México por cuestiones obvias, y la otra es porque vuelve a salir a la palestra algo que durante mucho tiempo se sabía en círculos más cerrados, que es el involucramiento, la participación del narcotráfico en campañas políticas y sobre todo envolviendo a líderes políticos y en este caso al gobernador Rocha. Cuéntanos un poquito cómo comienza esto de Rocha, qué es lo que está pasando y por qué en estos momentos el gobierno de Claudia Sheinbaum dice que no hay Sí. pruebas suficientes. Marian, primero hay que subrayar un elemento de enorme importancia que ha trascendido a primera hora del viernes y que es un elemento pues que es de enorme importancia a propósito de la situación de Joaquín Guzmán Loera. Ha llegado una sexta carta escrita de mano, propiamente no sabemos si es directamente del Chapo o no, de quien le ayude en la cárcel, en donde una vez más se quejan de la Corte Federal para el Distrito Este de Nueva York que su juicio fue injusto, que quiere ser extraditado a México y que él en territorio mexicano, eso es lo que dice esta sexta y última carta que ha aparecido el viernes, en donde él asegura que en México él ha sido conocido por cosas buenas y no propiamente pues por su historial o su, digamos, historia propiamente delictiva. Naturalmente, esta sexta carta que ha llegado en la mañana del viernes, pues nos abre un montón de preguntas sobre qué estará pasando con Guzmán Loera en la cárcel de máxima prisión, en donde máxima seguridad, discúlpenme, donde se encuentra. Dicho esto, y en el contexto donde nos encontramos ahora, pues a raíz de las acusaciones en contra de el gobernador Rocha Moya, que pues se ha apartado su cargo a raíz de estas graves acusaciones del gobierno de los Estados Unidos, más allá de una serie de preguntas, lo que nos deja ver es que las acciones de los Estados Unidos actualmente sí están teniendo efecto, es decir, bajo la administración Trump hay una actitud diferente para enfrentar con pasos muy concretos a el crecimiento de las redes de tráfico transnacional. Y es allí, Mariana, en donde pues debemos ver las últimas acciones, sobre todo las autoridades mexicanas, que al menos al modo de ver de las, digamos, de nuestras fuentes dentro del sistema judicial estadounidense pueden llegar a ser controversiales. Es decir, si tú miras, Mariana, las últimas declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum el miércoles, en donde pues se reafirmó que en México no se ha protegido personas, digamos, que estén en la esfera de la vida política, pero que estén ahora vinculadas directamente al narcotráfico y que considera ella como presidenta de la nación que pues no se está protegiendo a ninguna persona que tenga relación con los cárteles criminales, naturalmente pues genera preguntas adicionales, Marian, porque cuando el gobierno de los Estados Unidos se involucra en este tipo de investigaciones y cuando lanza acusaciones tan graves como por ejemplo las que han sido planteadas en contra del gobernador Rocha Moya, naturalmente es porque hay elementos de fondo para hacer que estas investigaciones prosperen. De manera tal que, pues a raíz de estas últimas circunstancias, Marian, diríamos coloquialmente, la pelota está en la cancha de las autoridades mexicanas, es decir, hay señalamientos muy graves, hay razones para creer que pues deberían tratar de resolverse, por ejemplo, las solicitudes de extradición, al menos en contra del gobernador Rocha Moya, pero a esta altura no sabemos siquiera si se van a cumplir esas peticiones de extradición en un caso y en un proceso pues de enorme importancia, ¿no? De todos modos, pues recuerden que la prioridad de la administración Trump, al menos en el contexto de pues nuestra región, pues, de lo que es el continente americano, propiamente dicho, es avanzar en la neutralización de los cárteles de narcotráfico que además ahora son vistos como entidades narcoterroristas, es decir, se les trata con el peor nivel posible o con el de mayor gravedad ante el sistema judicial.
Ahora, aquí hay un tema básico. Vamos a ver, la prioridad de Estados Unidos, por supuesto, es desarticular esos carteles de la droga. Por eso algunos podrían pensar, y bueno, ¿qué pinta Rocha en todo esto? Pero es que Rocha es quizá lo que va a demostrar qué es lo que hace fuerte a los carteles del narcotráfico en México. Porque si no se desarticula el poder de la impunidad, el poder que paga el narco con las campañas políticas, con los favores que después... Aquí nadie le da a un presidente de México o a un gobernador en México o a un fiscal general en México o a un jefe militar en México por su cara bonita. Les dan porque saben que es un payback, porque va a llegar un momento donde ese favor que yo te estoy haciendo para que tú puedas convertirte en lo que tú quieres ser, después va a permitirme a mí mantenerme en el poder haciendo lo que me dé la gana. Y mira, cuando yo hice, y lo comentábamos contigo en la radio, cuando yo hice, por ejemplo, toda la investigación sobre el Chapo Guzmán y el cartel de Sinaloa, específicamente, pues yo ya llevaba años analizando los carteles del narcotráfico en México. Pero cuando surge la posibilidad de hacer Código Catleya, que fue ese libro, con además el aporte del FBI, porque en mitad de la redacción de ese libro, y lo cuento como anécdota, ocurrió el juicio del Chapo Guzmán. Y yo tenía las declaraciones de una de las informantes, que en ese momento había trabajado para el cartel y que estaba acogida a un programa de protección de testigos, y no quería poner en riesgo nada de lo que la Fiscalía iba a poner, porque había muchas pruebas públicas que eran compartidas y datos con la Fiscalía que eran compartidos. Pero dicho esto, puesto que el FBI sabía lo que estábamos haciendo, y de hecho el libro tiene al final todas las entrevistas con el equipo que llevó a cabo lo del Chapo Guzmán, a mí lo que me impresionó, lo que más me impresionó es la cantidad de declaraciones públicas que salieron en ese juicio, y tú estuviste también allá, desde el propio Alex Cifuentes, el colombiano brazo derecho del Chapo Guzmán, que aseguró que había bolsas gigantes de dinero que habían llegado a la campaña de Peña Nieto, del presidente Peña Nieto. Luego Peña Nieto dijo que no, pero ahí quedó. Y muchos más políticos, porque el 62%, entre el 60 y el 62% del dinero que entra en las arcas del cartel sirven para pagar coimas, sirven para pagar ese tipo de favores. Es de enorme importancia esto que subrayas, Marian, porque progresivamente con estos datos y el avance en estas investigaciones sí que estamos teniendo elementos evidenciales reales de cómo el narcotráfico ha permeado la política en América Latina, pero específicamente el caso mexicano es uno sobre el que han existido, por decirlo en términos coloquiales, secretos a voces de cómo las organizaciones de narcotráfico sí han permeado la política mexicana y sí han sido empleados para el pago y para la compra de votos, es decir, en efecto, o en últimas, pues para realmente el detrimento y el daño de las instituciones democráticas y pues con el objetivo de avanzar específicamente los intereses del narcotráfico. Es una circunstancia de la mayor gravedad. Lo que de todos modos sí es de una u otra forma notable sobre los avances que ha hecho la justicia de los Estados Unidos es precisamente en el ayudar a ir desenmarañando estas redes, es decir, ante pues la propia falta de acción de los sistemas judiciales, en este caso pues del sistema judicial mexicano, en poder avanzar más en estas causas, a pesar de que, ojo, pues se hayan dado, digamos, extradiciones recientes de narcos, el envío de narcos a los Estados Unidos y bueno, digamos, al encontrar a estas personas acusadas también pues por participar de estas redes criminales, no significa que no se esté avanzando ahora en esta otra parte tan importante del desmantelar las redes. Es decir, una cosa es capturar y enviar narcos, pero otra bien diferente y es mucho o es potencialmente más importante aún, o tan importante como el encontrar narcos, el saber a dónde va el dinero, en qué partes del sistema político se ha empleado ese dinero y cómo ese dinero del narcotráfico ha corrompido las esferas políticas en México y llegando pues incluso a un nivel muy alto. Es decir, la circunstancia que enfrenta ahora el partido Morena, a pesar, digamos, de las declaraciones que han llegado de las directivas del partido y sobre todo de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues yo creo que no hay duda alguna de que esa propia, digamos, entidad política de izquierda en México debe realmente, pues, de enfrentar la verdad, y es la de de la forma como el narcotráfico permeó el dinero y cómo se utilizó ese dinero, pues, para avanzar y sobre todo para comprar votos y para lograr cargos de elección popular.
Vamos, si te parece, yo cada vez que veo esas imágenes del altiplano, de esa cárcel donde fueron capaces de construir un túnel, comprar una casa más o menos Sí, cercana, construir ese túnel, meter en la maquinaria pesada, excavar, con lo que sí, eso además significa, poner sistemas de electricidad, hacerlo de un ancho que permitiera que entre un jeep chiquitito o una moto o dos motos para poder sacar al Chapo y ponerlo justo debajo de su ducha, de una ducha en una celda de 2x2, donde además estaba vigilado, como ven mm, ustedes en sus pantallas, en teoría 24 horas. Y nadie escuchó nada y nadie vio nada, pero el individuo ujú, se voló ante las mismísimas narices del presidente. Y eso es solamente un ejemplo chiquitito de la cantidad de veces que las autoridades federales acá tenían ya sitiado al Chapo Guzmán, por poner un ejemplo, o al Mayo Zambada, o al propio Alex ujú, Cifuentes y a los que participaban, daban parte a las autoridades mexicanas por una cuestión de territorialidad y minutos antes de que esa operación se pudiera llevar a cabo, resulta que ya les habían dado el agua y ya se habían volado. Y más anécdotas que les contaré a lo largo del programa, pero quiero presentarles a Arif Fajardo, máster en gobernanza, porque ustedes saben que él es analista político, es un experto en políticas públicas, comunicador, analista, en fin, con Eric podemos hablar perfectamente de todos estos temas porque los domina a la perfección, no quizá tanto en el detalle que lo tiene, sino en lo que todo esto significa. Y fíjate, Eric, que yo comenzaba en el día de hoy diciendo que más allá de si México se puede convertir en ese lugar siguiente en la lista donde pudiera actuar en contra de los carteles, es si México va a seguir permitiendo que el crimen organizado forme parte paralela de lo que es el gobierno de la nación, si va a seguir permitiendo que eso sea un narcoestado. Mira, en términos jurídicos, Marian, ha sido siempre el desafío demostrar la existencia del narcoestado, demostrar que existe una compenetración entre los partidos políticos, el sistema político de un estado y el narcotráfico. Creo que por eso la importancia capital no solo de Rubén Rocha Moya, que acaba de ser requerido ya por el gran jurado de la ciudad de Nueva York, del Distrito Sur, sino además, y quizá más importante todavía, Fernando Farías Laguna, que acaba Ajá. de ser detenido en la Argentina y que se constituye junto con Rocha Moya en dos de los más importantes eslabones perdidos. No sé si tú recuerdas, en la época de la escuela nos hablaba mucho del eslabón perdido Uh-huh. durante el boom del darwinismo, es decir, la pieza que faltaba para establecer científicamente que dos especies disímiles, los simios y los humanos, tenían un ancestro común. Eso es lo que Rocha Moya significa hoy día, eso es lo que Fernando Farías Laguna representa para los Estados Unidos. Ellos dos son el eslabón perdido por una relación que ha venido negando sistemáticamente en México que exista, la relación que es además genealógica entre el partido Morena y los cárteles del narcotráfico. Cuando Rocha Moya sea habido, su testimonio va a ser valiosísimo para poder establecer esa relación, no solamente la compenetración económica, la manera en la que el dinero fluía de los cárteles y financiaba campañas, operativos antidemocráticos, secuestros de candidatos opositores, sino y sobre todo cómo una organización política, como el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pudo haber estado compenetrado y ser cómplice también de otros crímenes que no tienen que ver en absoluto con la cuestión electoral, como por ejemplo la ejecución de 11 alcaldes en lo que va de la gestión actual y muchos otros golpes políticos y además criminales que el narco ha establecido. Detrás además está todo el tráfico del huachicol fiscal. El huachicol, no sé si las cifras que da la senadora Lili Telles son reales, pero son escalofriantes. El otro día en un post en X dice ella que son 600.000 millones de pesos mexicanos, lo que el completo huachicol fiscal como operación de desfalco, como operación de defraudación fiscal, le ha reportado a Morena en términos de esto que ha usado puertos controlados por el narco, que ha tenido que ver con el sistema de distribución del narco también. Es decir, en concreto, estamos a punto de ver un capítulo en el cual puede finalmente establecerse judicial y fácticamente en una corte la relación que por tanto tiempo ha negado la presidenta Sheinbaum y a su tiempo también López Obrador, la relación genealógica entre el crimen organizado, el narcotráfico, los cárteles y el sistema político en México.